Hola, el día de hoy vamos a realizar lo que es la práctica número 8, que se llama Leyes de Kirchhoff. Nada más que primeramente cabe aclarar que por órdenes de la coordinación, esta práctica se realiza a lo largo de 2 sesiones. Esto quiere decir que en la sesión de esta semana solamente vamos a realizar las actividades 1 y 2, mientras que en la sesión de la próxima semana vamos a realizar las actividades restantes, que es la número 3 y la número 4. Aún así, tienen que entregar un solo reporte, pero en ese solo reporte tienen que estar integradas las 4 actividades. Esto quiere decir que hasta que nosotros cubramos las 4 actividades de esta práctica, que repito, se desarrollan a lo largo de 2 sesiones, me van a entregar un solo reporte, pero ahí ya se incluyen las 4 actividades. Bien, para tal fin, vamos a proceder como siempre. Vamos a identificar los objetivos. Vamos también a ver en qué consiste el cuestionario previo. Y finalmente, resolveremos en esta sesión solamente las actividades 1 y 2. Para tal fin, permítame compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien, vamos a empezar con lo que es el cuestionario previo, o mejor dicho, con los objetivos. Bueno, esta práctica, la número 8, como les decía, se llama Leyes de Kirchhoff. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Son los siguientes. El objetivo general es identificar el comportamiento de las variables diferencia de potencial, corriente y resistencia en circuitos resistivos en conexiones en serie y en paralelo. También aplicar las leyes de Kirchhoff en el análisis de dichos circuitos. Los objetivos específicos son demostrar experimentalmente que la suma de las diferencias de potencial en una malla y la suma de las corrientes que coinciden en un nodo son nulas. También inferir las leyes de Kirchhoff a partir de los resultados experimentales. Y por último, identificar el funcionamiento de un circuito RC en serie. Miren, en especial en esta única sesión, vamos a desarrollar las actividades que tienen que ver con la resolución de circuitos de resistores en serie y en paralelo. Y para la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff y también identificar en qué consiste un circuito RC en serie. RC quiere decir resistor, capacitor, ¿de acuerdo? Esto significa a la vez que en esta sesión solamente vamos a identificar las respuestas del cuestionario previo que tienen que ver solo con las actividades que hoy únicamente nos ocuparán. ¿De acuerdo? Bueno, con este fin, pasemos directamente a la pregunta número 2, que es esta. Investiga cómo se utiliza el código de colores para determinar el valor de resistencia de un resistor. Bueno, con base aquí en la figura, tenemos este resistor. Podemos observar que este resistor tiene en total 4 bandas. De hecho, la última banda, que es la de la derecha, está ligeramente más separada de las otras. Y esta última banda en color plata quiere decir la tolerancia. En este caso, la tolerancia, al ser color plata, es más menos 10% del valor de resistencia en este resistor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos leer el valor de resistencia en este elemento? Es muy fácil. Vamos aquí a comenzar con la primera banda, que es negra. Como vemos en la tabla, el color negro nos indica el valor 0, ¿verdad? Luego, la segunda banda es roja y equivale al dígito 2. Ahorita vamos en total 0, 2. Y por último,
La tercera banda que está antes de la tolerancia es el multiplicador, que en este caso, al ser esta banda en color verde, y si vemos aquí en la tabla, el verde es 100,000. Entonces, fíjense, tenemos 0, 2 por 100,000. Eso nos da 200,000. Esto implica que la resistencia de este resistor son 200 kilo ohm, más menos 20 kilo ohm, porque 20 kilo ohm corresponde a una tolerancia de 10%. Así de sencillo. Y cuando nosotros tenemos un resistor con más de 3 bandas, en realidad es lo mismo. Nada más recuerden que la última banda antes de la tolerancia es el multiplicador. Así de fácil. Bueno, número 3. Investiga el comportamiento de la corriente y de la diferencia de potencial en una conexión de resistores en serie. Escribe la expresión matemática para la resistencia equivalente. Bueno, esto seguramente ya lo han visto en su curso teórico. Nada más aquí hay que recordar que cuando nosotros tenemos un circuito de resistores conectados en serie, así como se muestra en la figura de abajo, tenemos que la corriente eléctrica es igual en cada resistor. Pero, ¿qué pasa con la diferencia de potencial en cada uno? Bueno, asumiendo que la resistencia en cada resistor es diferente entre sí, por lo tanto, la diferencia de potencial en cada resistor será distinta. Pero por conservación de la energía, tenemos que la suma de las diferencias de potencial individuales nos tiene que dar la total. Ahora bien, ¿qué pasa con la resistencia equivalente en este circuito en serie? Bueno, se calcula muy fácil porque simplemente equivale a la suma directa de las resistencias individuales. Así de sencillo. Número 4. Investiga el comportamiento de la corriente y de la diferencia de potencial en una conexión de resistores en paralelo. Escribe la expresión matemática para la resistencia equivalente. Bien, por ejemplo, en este circuito de resistores conectados en paralelo, así como se muestra abajo, nosotros tenemos que la única cantidad que es igual en cada resistor es la diferencia de potencial. Pero, asumiendo que las resistencias son diferentes, entonces en este caso la corriente eléctrica en cada resistor sí será distinta. Pero por conservación de la carga eléctrica, tenemos que la corriente total en este arreglo es igual a la suma de las corrientes individuales. Ahora bien, ¿qué pasa aquí con la resistencia equivalente? Aquí la resistencia equivalente se calcula en términos del recíproco, es decir, se cumple esta ecuación. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma del recíproco de las resistencias individuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto fue el cuestionario previo solamente para las actividades 1 y 2 que vamos a desarrollar. Ahora bien, vamos a identificar cuáles son dichas actividades. Y para tal fin, voy a compartir pantalla otra vez, pero ahora observando el manual de prácticas, que lo tengo por acá. Aquí está. La actividad número 1 se llama circuitos de resistores en serie. Con el empleo del simulador, conecta 3 resistores en serie con valores de 100 ohm, 47 ohm y 33 ohm. Aplica en los extremos de la conexión una diferencia de potencial de 12 volt. Realiza las mediciones de diferencia de potencial y corriente de cada uno de los elementos. Y bueno, aquí el simulador que vamos a usar se llama tableta de prototipos. Ahora, aquí viene otra instrucción en la cual básicamente nos solicita hacer el diagrama del circuito que armamos en el simulador. A la vez, hay que completar esta tabla. En esta tabla tenemos en total 5 columnas. En la primera
nos pide la resistencia medida. Bueno, en realidad en esta primera columna vamos a acomodar en cada celda respectiva el valor de cada resistor a utilizar. Que recuerden que en este caso, si volvemos arriba, es 100 ohm, 47 y 33 ohm. Entonces hagan de cuenta que en esta primera celda donde está la manita va el valor de 100. Luego en la segunda celda de la primera columna va el valor 47 ohm. Y por último, en esta celda será 33 ohm. Es decir, para cada resistor a utilizar en el circuito, vamos a reportar la corriente medida, es decir, lo que aquí se solicita en la segunda columna. Luego la diferencia de potencial calculada, bueno, ese cálculo lo tienen que hacer ustedes con base en la ecuación de Ohm, ¿verdad? Y analizar el circuito. Luego tenemos en la cuarta columna la diferencia de potencial medida en el simulador. Y por último, la potencia calculada. La potencia calculada es muy fácil, simplemente hay que multiplicar el producto, o sea, hay que hacer el producto, mejor dicho, de lo que es la corriente medida por la diferencia de potencial medida. ¿De acuerdo? Esto ahorita se lo voy a recordar de nuevo. Bueno, ahora vamos a lo que es el simulador. Para ello, permítanme un momento, dejen, se lo comparto aquí en la pantalla. Bueno, dejen de nuevo, recargo la página para tener la certeza de que sí lo están viendo. Miren, el simulador en sí es es Autodesk de Tinkercad. Cabe aclarar lo siguiente. Para que puedan acceder a este simulador, se solicita que tengan una cuenta de correo electrónico, de preferencia de Gmail, porque para acceder a este simulador, insisto, es necesario que tengan una cuenta de Gmail, para que por favor lo contemplen. Yo pues obviamente ya aquí abrí la sesión de este simulador con mi cuenta. Si se fijan, aquí aparece mi nombre, ¿verdad? Y aquí tenemos los siguientes elementos. Por ejemplo, en el lado izquierdo, debajo de mi nombre de usuario, tienen estas opciones. Dice diseños en 3D, circuito, bloques de código, lecciones, etc. Aquí lo único que vamos a usar es la segunda opción que dice circuitos. Hacemos clic aquí y se despliega en la parte central la opción circuitos, ¿verdad? Bueno, está en inglés, pero no importa. Luego hacemos clic donde dice crear nuevo circuito y vean que aparece. Hay que esperar a que cargue y en sí ya tenemos el simulador. Esto que ven aquí es el espacio para el simulador. Ahora, en el lado izquierdo tenemos una opción que dice componentes. Aquí está en básico. Yo les sugiero que escojan todos componentes. Entonces hacemos clic aquí en todos y aparecen muchos elementos. Obviamente que de estos elementos vamos a usar en realidad pues muy pocos. Por ejemplo, aquí hay que escoger primero lo que es una tabla de proyectos o protoboard. Entonces viene más abajo, aquí está, o placa de pruebas. Yo les sugiero que utilicemos esta de aquí que dice mini placa de pruebas. Ahora, simplemente con su ratón, hacen clic izquierdo y lo arrastran. Pero ¿saben qué es la desventaja de de esta tabla o placa? Es que no tiene números. Entonces hay que eliminarlo. Simplemente hacemos clic en el bote de basura y ya. Vamos a escoger mejor la que dice placa de pruebas pequeña. A ver, entonces, aquí está, ya viene. Y miren, la ventaja aquí es que sí está numerada. De ahí que yo la haya mejor
escogido, ¿de acuerdo? Ahora, antes de armar el circuito, quiero que noten lo siguiente en esta tabla o placa de pruebas, que también así se llama, o protoboard. En este caso, tenemos arriba una línea negra y abajo, inmediatamente, una línea roja. Estas líneas, por lo común, se usan para conectar la fuente de poder en el circuito. Ahora, la continuidad en estas líneas es precisamente sobre la horizontal. Por ejemplo, para la línea negra, todos estos puntos que estoy recorriendo están interconectados entre sí. Hagan de cuenta que todos estos puntos representan un solo nodo. Y algo similar pasa con la línea roja de aquí abajo. Es decir, todos estos puntos conforman un solo nodo. ¿De acuerdo? Y eso sí, entre la línea roja y la negra no hay continuidad, están separados. Ahora bien, observen la parte central del circuito, o mejor dicho, de esta tabla. Aquí ahora tenemos sobre la vertical estas, pues vamos a decir que columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la columna número 1, la columna número 2, la columna número 3, etc. ¿Qué representa cada columna? Cada columna de las de aquí en medio representa un nodo. Por ejemplo, la columna número 1 tiene en total 5 orificios, pero en realidad todos estos orificios en la columna 1 representan un solo nodo, un solo punto. Ahora, algo similar pasa con la columna número 2, es decir, cada uno de los 5 puntos de la columna número 2 representa, pues en sí, un nodo, ¿verdad? Están interconectados entre sí. Pero eso sí, entre la columna 1 y la columna 2 no hay continuidad. Es decir, están aisladas estas columnas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces solamente tengan en consideración que cada una de estas columnas representa un nodo y los diferentes orificios pues simplemente son de apoyo para conectar los distintos elementos en esta placa. Creo yo que ahorita que armemos el circuito quedará más claro cómo se usa esta placa de pruebas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a usar lo que es los resistores. Entonces vean, en este caso, los resistores vienen hasta aquí arriba. Bueno, aquí está en inglés todo esto, o mejor dicho, la página pues fue desarrollada creo en Estados Unidos, o no sé bien, pero el detalle está en que pues hacen aquí la traducción al español, pero no necesariamente corresponde con el buen español. Aquí tenemos, según ellos, una resistencia, pero no se llama resistencia, más bien es un resistor, y su propiedad física es la resistencia. Ahora, aquí aparece este cuadro, y este cuadro sirve para ajustar el valor. Por ejemplo, la resistencia, la primera de acuerdo con el manual, tiene que ser de 100 ohm. Aquí yo voy a ajustar el valor de 100. Pero ojo, observen aquí en el lado derecho la unidad de medida, porque aquí son 100 kilo ohm y no, yo no quiero 100 kilo ohm, yo quiero 100 ohm. Entonces simplemente aquí hago clic al símbolo de ohm solito y ahora sí, ya tengo mi resistencia, la número 1, cuyo valor es de 100 ohm, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con este resistor? Este resistor yo le sugiero que lo giremos, es decir, ahorita está sombreado en color azul cuando lo seleccionamos con el botón izquierdo del ratón. Ahora, hasta acá arriba, en la esquina superior izquierda, viene la opción de girar. Hacemos clic y
acomodaremos este resistor hasta que esté horizontal. Ahora sí, con el ratón, oprimiendo el botón izquierdo, lo arrastramos y lo conectamos, por decir aquí. Fíjense, lo conecté de la columna 2 a la columna 6, ¿de acuerdo? La terminal 1 está en la columna 2, en el orificio J, mientras que la terminal 2 está en la columna 6, en, vamos a decir, en la misma línea J, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con el segundo resistor. El segundo resistor, si bien recuerdo, dejen reviso, es de 47 ohm, ¿verdad? Entonces, vamos a seleccionar otro resistor. Ahí está. Es el número 2 en el nombre y la resistencia es de 47 ohm. Tengan cuidado, insisto, porque aquí aparece kilo ohm. Entonces aquí ponemos bien el símbolo de ohm. Luego el siguiente paso, pues simplemente es girarlo sobre la horizontal y lo vamos a conectar en el circuito. Recuerden que estamos armando por el momento un circuito en serie. ¿Esto qué significa? Que la terminal 1 o izquierda de este segundo resistor tiene que estar, fíjense, en la misma columna número 6, pero en diferente orificio. ¿Esto qué significa? Que estos dos resistores, en efecto, ya están conectados en serie mediante la columna número 6. Y bueno, la terminal 2 de este último resistor, por el momento descansa en la columna número 10, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos por el tercer resistor, cuyo valor debe ser 33 ohm. Entonces, en este caso, ya tenemos 33 ohm, ya se sabe en la historia, lo giramos hasta que esté completamente horizontal. Luego, lo vamos a conectar, hagan de cuenta así. Si se fijan, la terminal 1 del último resistor coincide con la terminal 2 del resistor central. ¿Y en dónde coinciden? En la columna 10. ¿De acuerdo? Entonces vean, así como tal, ya tenemos un circuito de 3 resistores conectados como en serie. Ahora, vamos a medir aquí la resistencia equivalente, aunque se puede calcular. Vamos a calcularla primero, ¿les parece? Sí, bueno. Entonces vean, en este caso, como los resistores están conectados en serie, pues la resistencia equivalente es fácil calcularla, porque simplemente es la suma directa de las resistencias individuales. Por lo tanto, en su calculadora vamos a poner 100 ohm más 47 más 33. El resultado es 180 ohm, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esta situación, ¿cómo le hacemos para medir la resistencia equivalente? Es muy fácil. Por ejemplo, aquí en esta misma columna de elementos, en el lado derecho, tenemos que buscar el multímetro, que si bien recuerdo, viene casi hasta abajo. Ah, miren, aquí está. Tenemos el multímetro. Escogemos este multímetro. Y vean que este multímetro, en el lado derecho viene A, luego en medio V y al último R. ¿Esto qué quiere decir la función? Por ejemplo, la A es función de amperímetro, la V es función de voltímetro y la R es para medir resistencia, es decir, en su función de ómetro. Ahora, aquí donde dice multímetro en este recuadro azul, si se fijan aquí según dice modo voltaje. Modo voltaje significa en este simulador que es para medir diferencia de potencial, aunque ya sabemos que esa palabra voltaje es incorrecta. Luego viene en esta palabra horrible, amperaje.
Por Dios, qué feo. Es que insisto, la traducción está mal hecha al español. No tiene que decir amperaje. En todo caso, si quieren hacer alusión a la unidad de medida es amper. Pero recuerden que aquí más bien se refieren estos tipos que diseñaron este simulador a la función del multímetro como amperímetro. Y por último, la opción de resistencia para hacer alusión a su función como ómetro. Bueno, entonces, independientemente de esta mala traducción, pues vamos a hacer clic donde dice resistencia. Y si se fijan aquí, ya se sombreó en color oscuro lo que es el botón R del multímetro. Ahora, vamos a conectar el multímetro en las diferentes terminales. Bueno, no, en realidad, en la de la izquierda y en la de la derecha. Por ejemplo, se ubican aquí, donde dice negativo, hacen clic izquierdo y sin soltar el botón izquierdo, prolonguen la conexión hasta la columna número 2 en el orificio J. Ahí está. Ya tenemos ahí un cable. Ahora, vamos a hacer lo propio con el otro extremo del circuito. Por decir aquí, miren, yo lo voy a conectar en la columna 14 en el orificio J, porque recuerden que la columna 14 es un mismo punto, es decir, entre todos estos puntos de la columna 14 hay conexión. Ahora, arriba viene la opción que dice iniciar simulación. Hagan clic en iniciar simulación y veamos qué aparece. Ahí está. En efecto, la resistencia eléctrica es de 180 ohm. Otra cosa más, recuerden que cuando ustedes van a medir resistencia eléctrica, el circuito no tiene que estar energizado. Si se fijan aquí, por el momento, no hemos conectado la fuente de poder. Así que hicimos lo correcto. Medimos resistencia eléctrica previo a energizar nuestro circuito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí ya medimos la resistencia eléctrica. Ahora, vamos a quitar lo que es el multímetro. Simplemente hacemos clic y hacemos clic en el bote de basura. Y ya se fue. Siguiente paso. Vamos a energizar el circuito. Para ello, al lado donde viene multímetro, tenemos la fuente de poder, que es suministro de energía. Hagan clic izquierdo y arrastren. Y ahí está. Esta es nuestra fuente de poder, ¿verdad? Bueno, ahora en esta fuente de poder hay que ajustar los valores. Como bien lo solicita el manual, la diferencia de potencial máxima a trabajar son 12 volts. Entonces aquí ajustamos 12 volts. Y bueno, aquí la corriente viene 5 amperes por default. Lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Lo importante es que la diferencia de potencial máxima sea de 12 volts, ¿vale? Muy bien. Una vez hecho este ajuste de diferencia de potencial, vamos a energizar nuestro circuito. Y vean cómo, para ello voy a usar las líneas de arriba, la roja y la negra. Por ejemplo, aquí en la terminal negativa, voy a hacer esta conexión. Ahí está. Y para que quede acorde, voy a ponerle el color negro, ¿vale? Voy a hacer lo propio con la polaridad positiva. Recuerden que la polaridad positiva corresponde al color rojo. Tanto así que yo aquí, para diferenciarlo, hice este cambio de color, ¿verdad? Ahora, a partir de aquí, voy a conectar mi circuito. Por ejemplo, para la polaridad negativa, es suficiente con hacer esto, miren. O bueno, vamos a empezar con la positiva porque tengo el color rojo. Por decir, a partir de aquí, de este orificio, voy a hacer mi conexión a la terminal 1 del primer resistor. Ahí está, la terminal positiva. ¿Y qué pasa con la terminal negativa? Bueno, aquí voy a cambiar de color a negro y
Estamos aquí, la última terminal del circuito está en la columna 14. Por lo tanto, desde la línea de la terminal negativa, que es la de arriba, voy a conectar hasta el primer orificio de la columna 14. Y ahí está. En principio ya está energizado, o mejor dicho, ya está conectado el circuito. Ahora vamos a energizarlo, es decir, a encender la fuente de poder. ¿Cómo se enciende la fuente de poder aquí? Es muy fácil. Hagan clic donde dice iniciar simulación aquí arriba y vean qué pasa. Ahí está. La fuente de poder ya se activó. Y aquí en la pantalla de arriba de la fuente de poder nos indica que en efecto tenemos 12 volts. Y abajo da cuenta de la corriente máxima en el circuito. Bueno, más bien es la corriente total. Y aquí la corriente total por el momento es de 66.7 miliamperes, es decir, 66.7 por 10 a la menos 3 amper, ¿verdad? Bueno, ahora, recuerden también que se solicita medir la diferencia de potencial en cada resistor. Entonces, vamos a medir dicha diferencia de potencial en cada resistor. Para ello, siempre hay que detener la simulación. ¿Por qué? Porque detener la simulación implica apagar el circuito. Y siempre que nosotros manipulemos un circuito eléctrico, hay que asegurarnos primeramente de que esté desconectado o desenergizado para evitar alguna electrocución. Entonces, si se fijan, ahorita el circuito ya está apagado y con toda confianza puedo manipularlo. Por ejemplo, vamos a medir ahora diferencia de potencial. Para ello voy a tomar mi multímetro de nuevo. Y si se fijan aquí el modo es voltaje. Bueno, ya sabemos que este modo más bien tiene que decir voltímetro, ¿verdad? Entonces ahorita ya está en modo voltímetro. Aquí la V está sombreada. Ahora, en este caso, para medir la diferencia de potencial en cada resistor, pues créanme que no hay otra opción, desafortunadamente, más que girar el multímetro en su función de voltímetro. Entonces lo vamos a girar de este modo. ¿Por qué? Porque, bueno, dadas las características de este simulador, no hay otra forma de hacerlo, más que así. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a conectar las terminales del voltímetro en las terminales de cada resistor. Por ejemplo, aquí hago esta conexión y esta acá. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes quieren hacer el cambio de color en los cables, lo pueden realizar, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí puedo poner rojo. Ahí está, el rojo y el negro. Ahora, también recuerden esto. Cuando nosotros medimos diferencia de potencial con un multímetro en su función de voltímetro, siempre hay que conectar el voltímetro en paralelo con respecto al circuito o elemento. Por ejemplo, observen que aquí yo conecté las terminales de mi voltímetro en paralelo con respecto a las terminales de mi resistor R1, cuyo valor es de 100 ohm. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay que activar la simulación y tomemos nota de este valor. Fíjense, aquí tenemos que la diferencia de potencial para el resistor de 100 ohm es 6.67 ohm. No, perdón, volt. 6.67 volt. A la vez, este valor hay que registrarlo en la tabla que viene aquí en el manual. Por ejemplo, me regresé al manual. Vean, aquí yo obviamente no lo completo, pero ustedes lo pueden hacer. Hagan de cuenta que para el primer resistor, cuyo valor es de 100 ohm, tenemos la diferencia de potencial medida de 6.67 volt.
Entonces aquí en esta celda, donde está la manita, va el valor de 6.67 volt. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a medir la diferencia de potencial en los otros resistores. Entonces vean, 6.67 volt para el resistor de 100 ohm. Ahora vamos a medir la diferencia de potencial en el resistor central. Para ello ya saben que tengo la simulación. Aquí pues voy a eliminar la conexión que hice con respecto al primero para desplazar ahora mi voltímetro más o menos en esta posición. Y aquí voy a cambiar el color a verde, o sea, un color neutral, para no andar cambiando cada rato de colores, ¿verdad? Insisto, ustedes obviamente con calmita pueden hacer todo esto incluso hasta mejor. Aquí recuerden que mi objetivo es describir qué es lo que hay que hacer como básico. Bueno, ya conecté aquí mi voltímetro a las terminales del resistor central, cuyo valor son 47 ohm. Activo la simulación y vean qué pasa. Aquí la diferencia de potencial es de 3.13 volt. 3.13 volt, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Lo siguiente. Si me regreso a la tabla, por lo tanto, en la primera columna, pero en la segunda celda, donde está la manita, es el valor de 47 ohm. Y hasta la cuarta columna, a lo largo de la misma fila, vamos a poner el valor de, ¿qué dije? De 3.13 volt. ¿De acuerdo? Porque es la diferencia de potencial medida. Bueno, y por último, vamos a ver qué ocurre con el tercer resistor, cuyo valor es de 33 ohms, si bien recuerdo. Bueno, de hecho aquí se puede ver que en efecto así es, con base en el código de colores, ¿verdad? Detenemos la simulación. Aquí vamos a eliminar, pues, esta conexión. Movemos el multímetro y lo conectamos en paralelo con las terminales de R3, ¿verdad? Ahí están. Activamos la simulación y tenemos que la diferencia de potencial en sus extremos es de 2.20 pues volt, ¿verdad? Entonces me regreso a la tabla y ahora en la primera columna, pero en la última celda donde está la manita, ponemos 33 ohm y a lo largo de esta fila, pero hasta la cuarta columna, ponemos la diferencia de potencial medida que fue de 2.20 volt, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Entonces, si se fijan, ya medimos diferencia de potencial. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a medir la corriente eléctrica. Para ello, me regreso al simulador. A ver, aquí está. Miren, aquí como vamos a manipular el circuito, hay que desconectarlo. Pero a ver, antes de que se me pase, algo muy importante, perdón. Me tengo que regresar al manual. Vean, es que también esto se solicita en el manual. Hay que calcular la suma de las diferencias de potencial individuales. Es decir, hay que sumar las cantidades de la cuarta columna. Entonces vean, por ejemplo, para R1 vimos que la diferencia de potencial fue de ¿cuánto? Fue de 6.67 volt, ¿verdad? Luego, para el segundo resistor, la diferencia de potencial fue 3.13 volt. Y para el último resistor, la diferencia de potencial fue de 2.2 volt. Sumen esos valores. ¿Y qué nos da? Nos da 12. Son 12 volt. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir?
que en efecto, la suma de las diferencias de potencial individuales en cada resistor, pues, es igual a la diferencia de potencial total suministrada por la fuente, que son 12 volt. Y de hecho, esto es lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff, aunque lo vamos a ver en la siguiente sesión. Es decir, la suma de las diferencias de potencial en un circuito completo tiene que ser cero. ¿Por qué? Por conservación de la energía. Por ejemplo, ya vimos que la suma de las diferencias de potencial individuales en cada resistor son 12 volt. Pero si esos 12 volt, vamos a decir, de salida, le suman los 12 volt de entrada, entonces, ¿qué nos queda? Los 12 volt de entrada los pueden ver como positivos y los 12 volt de salida como negativos. Entonces, 12 volt de entrada menos 12 volt de salida, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Esto nos dice la segunda ley de Kirchhoff, ¿verdad? Pero bueno, insisto, esto lo vamos a ver bien hasta la otra sesión. Aquí lo importante ahorita es identificar de que en efecto las sumas de diferencia de potencial individuales nos da la total, es decir, los 12 volt. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a medir la corriente eléctrica en cada resistor. Y aquí no es necesario en realidad hacerlo en cada resistor. ¿Por qué? Porque recuerden que como este arreglo está en serie, en principio la corriente eléctrica tiene que ser la misma en toda parte del circuito. Es decir, en especial en cualquier resistor de estos tres, la corriente será la misma. Fíjense, de una vez se lo adelanto, pero ahorita se lo voy a demostrar. Ven aquí en la fuente de poder. La corriente total es 66.7 miliamperes. ¿Esto qué significa? Que cuando yo mida esta corriente en el circuito directamente con el amperímetro, me tiene que dar el mismo valor de 66.7 miliamperes. Vamos a ver si es cierto. Para ello, número 1, detengo la simulación. Número 2, desconecto el multímetro. ¿De acuerdo? Número 3, este multímetro ahorita está en su función de voltímetro. Hay que hacer que esté en la opción de ¿qué? De amperímetro. Entonces aquí, insisto, no me gusta esta palabra fea, pero hay que ponerle modo amperaje, pero más bien es modo amperímetro. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que cuando nosotros medimos corriente eléctrica con un amperímetro, este siempre tiene que estar conectado en serie con respecto al circuito o elemento. Por lo tanto, tengo que abrir aquí el circuito. Por decir, voy a medir la corriente eléctrica, hagan de cuenta, entre el resistor central y el último. Para ello voy a abrir el circuito. Yo les sugiero que hagan lo siguiente, miren. Hay que hacer clic en el resistor central. Y aquí, en la opción de girar hasta arriba, pues hay que girar, obviamente, este resistor. ¿Por qué? Porque necesito abrir el circuito. Entonces, miren, si se fijan, aquí así, yo ya abrí el circuito. ¿De acuerdo? Pero vean, la columna número 6. Aquí la columna número 6, obviamente tengo interconectados a R1 y R2. Pero ya no hay conexión entre R2, que es el central, y R3. Ya está abierto el circuito. Ahora, ¿cómo voy a cerrar aquí el circuito? Muy fácil. Voy a conectar en serie, como si fuera otro resistor, a mi amperímetro. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, aquí en la columna número 10, voy a conectar esta terminal del amperímetro. ¿De acuerdo? Y en la terminal número 2 de mi resistor central, la voy a conectar directamente con la polaridad positiva
de lo que es el amperímetro. Ahí está. Ahora, ven bien este circuito. ¿Por qué? Porque así, aunque no lo crean, el amperímetro ya está conectado en serie en este circuito también, como si fuera un resistor. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente paso, activamos la simulación y vemos ahora qué ocurre. Aquí va. Y ven, en efecto se cumple lo que les he dicho. La corriente total es 66.7 miliamperes en el amperímetro, así como se muestra en la fuente de poder arriba. ¿Esto qué significa? Que en cualquier resistor, la corriente eléctrica es 66.7 miliamperes. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito en serie, simplemente por eso. ¿De acuerdo? Y si no me creen, voy a medir la corriente eléctrica en otro lugar. Entonces aquí ya desactivé la simulación y voy a acomodar las cosas como estaban en un inicio. Entonces vean, voy a acomodar aquí el resistor central como estaba y ahora voy a abrir el circuito pero acá, en este extremo. ¿De acuerdo? Miren, por decir, no sé, así, ahí está abierto el circuito. Ahora voy a conectar, pues miren, puedo hacer creo esto, miren, ahí está. ¿Ven que mi primer resistor, cuyo valor es de 100 ohm, ahora la terminal 2 está en la columna 5? Entonces aquí voy a conectar el cable rojo de mi amperímetro a la columna 5, mientras que el cable negro va a la columna 6. Bueno, aquí si quieren cambien el color para que no se vayan a confundir. Ahí está, ¿verdad? Ahora, si pueden observar, aquí también ya el amperímetro está conectado en paralelo con respecto al circuito. ¿Por qué fue necesario mover de este modo a R1? Porque abrí el circuito. ¿Y por qué abrí el circuito? Pues para conectar en serie a mi amperímetro. Por esa razón se abre el circuito siempre, ¿de acuerdo? Y se cierra conectando en serie el amperímetro. Entonces, bien, aquí ya está bien el circuito armado. Ya está cerrado con el amperímetro. Activamos la simulación y ¿qué tenemos? Pues obviamente el mismo valor, 66.7 miliamperes, es decir, 66.7 por 10 a la menos 3 amperes. Y ya, así de fácil. ¿Ello qué implica? Lo siguiente, si nos regresamos a la tabla, vean ahora la segunda columna. Y en esta segunda columna hay que reportar la corriente medida en amperes. Pero como les dije, puesto que este circuito está conectado en serie, la corriente en cada resistor es la misma. Es la misma e igual a ¿qué? A 66.7 por 10 a la menos 3 amperes, que fue el valor que nos indicó el simulador, ¿verdad? Hay que regresarnos para recordar. Aquí está, 66.7 miliamperes, ¿verdad? Muy bien, entonces, en esa columna, que es la número 2, en cada celda vamos a poner exactamente el mismo valor, 66.7 por 10 a la menos 3 amperes. Bien, entonces vean, aquí en principio ya tenemos llenas la columna 1, el valor de la resistencia individual, la columna 2, la corriente medida que es igual en todas las resistores, la columna 4, la diferencia de potencial medida. ¿Qué columnas se quedan pendientes? Se queda pendiente la columna número 3, la central. ¿Por qué? Porque es la diferencia de potencial calculada. Esta diferencia de potencial calculada, ustedes se van a encargar de realizar los cálculos. Es muy sencillo. ¿Por qué? Simplemente hay que aplicar la ecuación de Ohm para la diferencia de potencial calculada.
cuando se haga el análisis del circuito. Y la quinta columna es la potencia calculada. ¿Cómo se calcula la potencia? Es muy fácil, escúcheme bien, por favor. La potencia calculada simplemente es el producto de la corriente medida con la diferencia de potencial medida para cada resistor. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos corriente medida por diferencia de potencial medida y ese resultado es la potencia calculada para cada resistor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si bien recuerdo, ustedes me corregirán, para el primer resistor cuyo valor fue de 100 ohm, la diferencia de potencial medida, insisto, si bien recuerdo, fue de 6.67 volt, ¿verdad? La diferencia de potencial medida. Bueno, esta diferencia de potencial medida para el primer resistor, multiplíquela ahora por la corriente, ¿verdad? Y la corriente es ¿de cuánto? Bueno, si nos regresamos al simulador, esta corriente es de 66.7, pero por 10 a la menos 3 amperes. Hacemos esa multiplicación y ¿qué les da? Según yo, para el primer resistor, la potencia calculada es de 0.44 watt. Entonces ahí está, así de fácil. Para el primer resistor, la potencia es de 0.44 watt. Y algo similar tienen que hacer con los otros resistores, ¿verdad? Y así de fácil y de sencillo. Esto fue la actividad número 1. Recuerden también hacer el diagrama del circuito con base en lo realizado en el simulador. Bueno, ahora vamos a la actividad número 2. Se llama circuito de resistores en paralelo. Con los resistores seleccionados en la actividad 1, realiza en el simulador una conexión en paralelo. Aplica en los extremos de la conexión una diferencia de potencial de 12 volt. Calcula el resistor equivalente y su corriente eléctrica. Presta atención en la forma de conectar el multímetro cuando se desea medir corriente o diferencia de potencial eléctricas. ¿De acuerdo? Bueno, miren, en esencia es hacer casi lo mismo. Y hay que llenar ahora esta tabla. Por ejemplo, en esta tabla, en la primera columna, es la resistencia. Es decir, aquí vamos a colocar el valor de resistencia de cada resistor. Es 100, 47 y 33 ohm. Luego, la diferencia de potencial medida. Después, la corriente calculada. Luego, la corriente medida. Y por último, la potencia calculada. ¿Vale? Ahora bien, para esta actividad, observen. Se puede usar, obviamente, este mismo simulador. Pero ¿saben qué? No se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque para el circuito de resistores conectados en paralelo, hacer las mediciones con este simulador, honestamente, en especial las mediciones de corriente, es muy difícil, es muy latoso. ¿Por qué? Porque el simulador para esto no es tan amigable que digamos. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a usar el otro simulador que viene propuesto en esta práctica. ¿Cuál es el otro simulador? Es el siguiente, miren, me voy a regresar al manual de prácticas. El otro simulador es el que viene hasta acá arriba. Vean, las herramientas digitales. Laboratorio virtual de circuitos y tableta de prototipos. La tableta de prototipos es la que acabamos de usar. La que ahorita vamos a requerir para la segunda actividad es el laboratorio virtual de circuitos. ¿De acuerdo? Entonces, ese laboratorio virtual de circuitos es el siguiente simulador. Dejen comparto pantalla. Aquí está. Es este. Voy a volver a cargar por si acaso no se vio el cambio.
Aquí está. Este es el segundo simulador con el cual podemos trabajar. No hay ningún problema. Ahora, aquí hay que hacer clic donde viene el botón de reproducir. Esperamos a que cargue un poquito. No nos tardamos ni 2 horas. Ahí está. Y tenemos estas 3 opciones. Para esta segunda actividad, hagan clic donde dice laboratorio, en la última opción. Y se despliega este ambiente gráfico con fondo azul. Insisto, por seguridad voy a volver a cargar. No vaya a ser que no aparezca en la grabación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí ahora? Pues muy fácil. Vamos a hacer nuestro circuito de resistores, pero conectados ahora como en paralelo, ¿verdad? Para tal fin, ahora en el lado izquierdo se muestran los diferentes elementos. Tenemos cable, batería, bombilla, que es un poquito, resistencia, bueno, resistor, etcétera. Y aquí en el lado derecho tenemos algunos instrumentos como voltímetro, amperímetros y otras cosas más. Fíjense, la ventaja de este simulador a comparación del otro es que es más amigable en el sentido de que se puede armar mejor el circuito. Por ejemplo, vamos a comenzar con la batería. Hagan clic izquierdo con su ratón y arrastren el elemento deseado. Esta batería yo la puedo acomodar como se me dé mi gana. Por ejemplo, así, ¿verdad? Y vamos a tomar mucho cable. Aquí está el cable. De hecho, lo podemos alargar también. Vamos a usar aquí, pues, más cable. Y vamos a acomodar los 3 resistores conectados, pero en paralelo. Vean, aquí tengo mi primer resistor. Ahorita todavía no ajusto los valores. Eso lo hacemos al último, no se preocupen. Luego, tomo otro cable, lo alargo. Tenemos el resistor, que en este caso es el resistor central de mi circuito. Tomamos más cablecito. Y este resistor. Bien. Ahora fíjense, como nosotros vamos a requerir medir la corriente eléctrica en cada resistor, la ventaja de este simulador es que podemos usar 3 amperímetros a la vez. Entonces, ven, los amperímetros viene aquí en el lado derecho. Hay 2 tipos de amperímetros. Yo les sugiero que tomen el último amperímetro, porque este último amperímetro es el que vamos a conectar en serie con respecto a cada resistor. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener tantos como sean requeridos, ¿verdad? Aquí está. Cada resistor ya tiene su amperímetro. Luego, pues vamos aquí a cerrar poco al paso el circuito, colocando pues más cable. Así miren. Por ejemplo, aquí ya cerré esta parte del circuito. Ahora, vamos aquí a cerrar. Aquí ya tengo la segunda malla. Y por último, vean, ya está cerrado el circuito. Tenemos ya 3 resistores conectados en paralelo. ¿Cuánto tiempo creen que me hubiera tardado en hacer el mismo circuito en el otro simulador? Seguramente más tiempo que el que me llevó a hacer este circuito aquí, ¿verdad? Esta es la ventaja de este simulador. Es más amigable en este aspecto de construir los circuitos. Ahora, aquí todavía queda pendiente ajustar los valores. Entonces, vean, por ejemplo, comencemos con la fuente de poder, que es la batería. Se ubican en la batería, en la pila, pues, hacen clic izquierdo y hay un recuadro amarillo. Ahora, abajo aparece este control deslizable.
que nos permite modificar la diferencia de potencial, ¿verdad? Pero aquí recuerden que la diferencia de potencial son 12 volt, ¿de acuerdo? Con lo que nos pide el manual. Entonces ahí está. Ya tenemos que en la fuente de poder hay una diferencia de potencial de 12 volt. Ahora vamos a modificar la resistencia en cada resistor. Antes que nada observen esto, miren, por ejemplo, aquí la corriente eléctrica en cada resistor es de 1.20 amperes. ¿Por qué razón? ¿Por qué las corrientes aquí son iguales? Porque los valores de resistencia son también iguales. De hecho, si se fijan, cada resistor, su valor es de 10 ohm. De ahí que las corrientes sean iguales. Pero una vez que modifiquemos el valor de resistencia en cada resistor, van a ver que la corriente va a cambiar también. Vamos a hacer el cambio en el primer resistor. Por ejemplo, aquí hacemos clic y aquí hay que poner una resistencia de ¿cuánto dijimos? De 100 ohm, porque ese es el valor de R1. Ahí está 100 ohm. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en el resistor central, su valor es de 47 ohm. Hay que hacer este cambio. Ahí está, 47 ohm. Y ven que en efecto, ya tenemos una banda violeta que hace referencia al dígito 7, ¿verdad? Y por último, en este resistor hay que ajustar un valor de 33 ohm. Ahí está. Bueno, ahora, si se fijan, en cada resistor ya tenemos el valor correcto, así como en la fuente de poder, que son 12 volt. Y vean, aquí ya tengo las corrientes, por ejemplo, en el resistor de 100 ohm, la corriente es 0.12 amperes. En el resistor central, que es de 47 ohm, tenemos una corriente de 0.26 amperes. Y en el resistor de 33 ohm, tenemos una corriente de 0.36 amperes. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora, estos valores de corriente, obviamente, son los que vamos a reportar aquí en la tabla. Vean. En esta tabla, para la segunda actividad, tenemos la resistencia medida. La resistencia medida equivale al valor en cada resistor. 100, 47 y 33 ohm. Ahora, en este caso, pásense hasta la cuarta columna, la corriente medida. Ya vimos que en el caso de el primer resistor, que es de 100 ohm, la corriente es de 0.12 amperes. Para el resistor de 47 ohm, su corriente es de 0.26 amperes. Y para el último resistor, su corriente es de 0.36 amperes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue una vez que ya medimos la corriente eléctrica? Bueno, podemos calcular la diferencia de potencial. Bueno, aquí no nos pide de hecho calcularla. Nos pide simplemente la diferencia de potencial medida, la segunda columna. Bueno, pues fíjense que en realidad esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos un circuito de resistores en paralelo. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en todos. ¿Sí o no? Por lo tanto, vean, lo vamos a verificar. Tomamos aquí el voltímetro. Recuerden que en este caso, la terminal negra es la polaridad negativa. El cable rojo naranja es la polaridad positiva. Vean, la diferencia de potencial en el último resistor son 12 volt. ¿De acuerdo? Vamos a medir ahora la diferencia de potencial en el resistor central. Y como era previsible, son 12 volt. ¿Y qué pasa con el primer resistor? Bueno, cuando medimos la diferencia de potencial, como era de esperarse, también son 12 volt. En pocas palabras, en la segunda columna de la tabla, la diferencia de potencial medida
En efecto, son 12 volt para todos. Así de fácil, ¿sí o no? Y bueno, aquí tienen que calcular la corriente medida. Pero la corriente medida también es muy sencillo. Bueno, no, la corriente medida fue lo que hicimos, ¿verdad? Perdón. La corriente calculada es la tercera columna. ¿Cómo se calcula la corriente para cada resistor? Pues es muy fácil. Simplemente aplicamos aquí la ecuación de Ohm. ¿Qué nos dice la ecuación de Ohm? La diferencia de potencial es igual al producto de ¿qué? De la resistencia por la corriente eléctrica. Si nosotros de esta ecuación despejamos a la corriente eléctrica, nos queda que la corriente eléctrica es la diferencia de potencial entre la resistencia. Por lo tanto, vean, para el primer resistor, la diferencia de potencial son 12 volt. Esos 12 volt, divídanlos entre el valor de su resistencia, que son 100 ohm. ¿Y qué les da? 0.12. O sea, este 0.12 que está aquí es el resultado de dividir la diferencia de potencial, que son 12 volt, entre el valor de la resistencia misma, que son 100 ohm. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el valor de corriente en el resistor central? ¿Cómo se calcula? Muy fácil, mediante la ecuación de Ohm. De nuevo, ya saben que aquí la ecuación de Ohm es la salvadora, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué vamos a colocar? Hay que poner 12 volt entre ¿cuánto? Entre 47 ohm. Eso nos da que 0.2553 amperes, que bien se puede redondear a 0.26 amperes. Y por último, ¿cómo calculamos la corriente en el resistor de 33 ohm? Muy fácil, en tu calculadora vas a poner 12 volt entre 33 ohm y eso en efecto te da 0.36 amperes. Así de fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, recuerden que también aquí, lo voy a pausar por un momento, hay que calcular lo que es la resistencia equivalente. Nada más que recuerden que en este caso, como el circuito está conectado en paralelo, la resistencia equivalente viene dado en términos del recíproco. Para ello, en su calculadora, yo les sugiero que usen esta tecla que ya se la había mostrado en otra práctica para capacitores. Es la tecla X a la -1, con la cual nos permite calcular directamente el recíproco de cierta cantidad, ¿verdad? Bueno, usando esta tecla, fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a regresar al simulador. Aquí está pausado. Vamos a calcular resistencia equivalente. A ver, entonces, fíjense, pongan en su calculadora lo siguiente. Pongan el recíproco de 100 ohm más el recíproco de 47 ohm más el recíproco de 33 ohm. ¿De acuerdo? Si hacen clic a esta suma de recíprocos, permítanme, déjenme ver qué me da. Lo tengo que hacer otra vez porque no sé qué pasó con mi calculadora. A ver, repito. Es el recíproco de 100 ohm más el recíproco de 47 ohm más el recíproco de 33 ohm. ¿De acuerdo? Bien. Según esto, a mí me dio 0.06157 con más dígitos. Eso fue apenas la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Ahora bien, a este resultado de 0.06157, sáquenle el recíproco, o sea, 1 entre el resultado. ¿Y qué les da? Según yo, da 16.23. 16.23 ohm.
que de hecho se puede redondear a 16.24. 16.24 ohm. Y eso es la resistencia equivalente en este arreglo. ¿De acuerdo? Eso es la resistencia equivalente. Bien, ahora, ¿cómo puedo comprobar de que esto sea la resistencia equivalente? Vamos a dejarlo como 16.24 ohm. De la siguiente forma. Por ejemplo, voy a calcular la corriente total para el resistor equivalente. ¿Esto qué implica? Para la corriente total. La corriente total es igual a los 12 volt. ¿Entre qué? Entre la resistencia equivalente, que fue 16.24. Entonces, en su calculadora pongan esto. 12 volt entre 16.24 ohm, que fue la resistencia equivalente. ¿Y qué me da en total? Me da 0.73891 amper. De hecho, miren, esta cantidad la podemos redondear, por ejemplo, a 0.74. 0.74 amper. ¿De acuerdo? Ahora vean, vamos a comprobarlo cómo. Obteniendo la suma de las corrientes individuales. Por ejemplo, aquí hay que sumar estas tres corrientes. Es decir, 0.12 más 0.26 más 0.36. ¿Y qué nos da? En efecto, nos da el 0.74 amper. ¿De acuerdo? Entonces, así de sencillo. Muy bien, me regreso aquí a la tabla. Ahora, ¿cómo se calcula por último la potencia? Pues muy fácil. Igual que en la tabla pasada de la actividad 1, la potencia es igual al producto de la corriente medida con la diferencia de potencial medida. Y ya. Es decir, hasta aquí ya les indiqué qué es lo que hay que hacer por completo para la actividad número 2. Recuerden también hacer el dibujo de lo que es el circuito, el diagrama pues, ¿de acuerdo? Con base con lo mostrado en el simulador. Muy bien. Pues miren, hasta aquí ya acabamos con la actividad 1 y 2. Como pueden ver, estas actividades sí fueron largas, más que nada para describirlas. De ahí que la coordinación haya dividido esta práctica en 2 sesiones. Entonces, para la siguiente sesión, vamos a hacer las actividades 3 y 4, ¿de acuerdo? E insisto, hasta que acabemos las 4 actividades, es decir, hasta la otra semana, me van a entregar el reporte de esta práctica, ¿de acuerdo? Así que por el momento sería todo por hoy y nos vemos en la próxima sesión en la cual vamos a dar continuidad con esta misma práctica todavía. Bien, por mi parte ha sido todo por hoy. Les agradezco como siempre su atención y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.